nuestra exposición del Evangelio según San Juan. Y en esta segunda parte vamos a ver algunas cosas respecto de la evaluación literaria, es decir, la lengua, el estilo y también veremos la estructura. Antes de señalar estos aspectos que ya son más literarios, no olvidemos que el Evangelio ha sido escrito aproximadamente en el año 90. Parece ser que el autor es el discípulo amado, que a la vez la identificamos con el apóstol Juan. Hay algunas personas que han visto o han evaluado que el autor quizás no sea el mismo que el evangelista, pero nosotros en síntesis teníamos que decir que no hay razones suficientes para decir que el autor sea el discípulo amado, que a la vez es el mismo apóstol. Eso no significa que también después otras personas hayan corregido algunos aspectos redaccionales, y eso no significa que haya una redacción final. Todo este movimiento ha sido entonces incluido en la acción del Espíritu Santo. Hemos hablado entonces, antes de lo literario, del año, del autor, y tendríamos que señalar, para que no nos olvidemos, queridos hermanos, cuáles son los destinatarios. Los evangelios siempre se escriben para cristianos, y concretamente el cuarto evangelio ha sido escrito para cristianos que provienen fundamentalmente del mundo judío. No solamente está dirigido a los judeocristianos, está dirigido a todos los de su comunidad, porque las comunidades en ese entonces no son tan cerradas, son comunidades complejas, mixtas, pero parece que en la comunidad joánica hay un fuerte componente judeo-cristiano. Bien, porque el evangelista utiliza, como veremos después, utiliza muchos elementos del mundo judío. Ahora sí, hablamos entonces en un primer momento de la lengua y el estilo. En un segundo momento nos referiremos a la estructura que encontramos en este texto sagrado. Si nosotros entonces vemos la lengua y el estilo, tendríamos que decir en primer lugar que el texto ha sido escrito en griego, un griego popular que ustedes conocen, es el griego koiné. Es un griego sencillo, no es un griego muy rico, es un griego comprensible en cierto sentido. ¿Bien? El estilo también es directo, ¿bien? Es elemental. ¿Bien? El vocabulario también, queridos hermanos, es limitado. Es entonces un texto muy interesante. Si alguno de ustedes conoce algunos aspectos del griego, entonces ustedes pueden aprender algunas cosas de este cuarto evangelio. ¿Bien? Y ya dentro de algunos elementos literarios y teológicos, hay que ver algunas figuras que se encuentran de modo especial en el cuarto evangelio. Estamos refiriéndonos a algunos elementos muy particulares. Y toda esta cuestión teológica se va a plasmar entonces con el vehículo literario. Ya dijimos en nuestra primera exposición que Jesús siempre se va a manifestar a los hombres como Hijo de Dios, como Dios. Y no olvidemos entonces que se va a manifestar a hombres que son muy pegados a la tierra. Estamos hablando de seres humanos muy terrenos. Muchos de ellos, la gran mayoría, quizás también hermanos como el día de hoy, personas incapaces de elevar sus ojos a las cosas de Dios. Personas que viven tan pegadas en el mundo que no comprenden las cosas de Dios. Nos pasa también a nosotros, queridos hermanos, así como en el tiempo del autor del cuarto evangelio y también como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Jesucristo, se presenta como Dios y los hombres piensan como hombres. Eso entonces nos hace pensar que hay un bache, una incomprensión que podría darse cuando Jesús se manifiesta y los hombres le entienden. Eso que nosotros podemos ver aquí se plasma de modo literario, y por eso estamos frente a una figura llamada el malentendido joánico, o en otras palabras también las incomprensiones joánicas. ¿Qué sucede? Estamos hablando entonces de, evidentemente, incomprensiones que se dan porque Jesús se manifiesta como Dios, se manifiesta el lenguaje de los hombres porque es hombre, pero siempre hablará del plan de Dios, de las cosas de lo alto, mientras que los hombres que lo escuchan no siempre entienden lo que Jesús dice. Por ejemplo, vamos a tomar
un texto que es bastante llamativo respecto a esta cuestión de las incomprensiones. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio en el capítulo 4. Ustedes saben que en el capítulo 4 encontramos el encuentro de Jesús y la samaritana y los samaritanos. Y escuchemos lo que dice aquí respecto, miren, a los discípulos. Jesús es Hijo de Dios y los discípulos que siguen a Él, de todas formas, son seres humanos que no entienden todo lo que dice el Señor, al menos en este momento. Y dice el texto de Juan 4:31. Miren lo que dice. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. ¿Se han dado cuenta? Jesús habla de que tiene un alimento, y el alimento de Jesús, como dice él mismo, es hacer la voluntad del Padre. Jesús está pensando como Hijo de Dios que es. Y los hombres piensan, miren, de modo terreno. Cuando le dicen Rabí, come, y él les dice: yo tengo otro alimento, ¿qué piensan los discípulos? No están pensando en que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Los discípulos dicen: ¿le habrá traído alguien de comer? Miren ustedes eso. Mientras que Jesús habla de la voluntad del Padre, los discípulos están hablando de que alguien le ha traído algo de comer. Eso también, queridos hermanos, sucede en otros momentos. Y vamos, para poner un segundo ejemplo, sucede en varios momentos del Evangelio. Y vamos al capítulo 3, en donde también sucede lo mismo. El Señor se entrevista de noche, dice el texto, con Nicodemo. Y Jesús dice lo siguiente en Juan 3:3. En verdad te digo, Nicodemo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se han dado cuenta? Jesús está hablando del nacer de lo alto, nacer de nuevo. En el fondo, como ustedes y yo sabemos, Jesús está hablando del bautismo. Está hablando antes de la muerte suya y después del bautismo. Pero ¿qué piensa Nicodemo? Que es un egregio judío. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? Jesús habla del nacer de nuevo, una cuestión de lo alto, una cuestión profunda. Y Nicodemo piensa en el nacimiento que tenemos nosotros de nuestra madre. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre? Fíjense ustedes qué cosa se dice. Miren entonces, estos dos textos, hay más, por ejemplo también en Juan 11, hay algunos otros más, nos hacen pensar entonces que Jesús habla en un lenguaje humano, pero no todo lo que dice es entendido, porque Jesús habla de su ser Hijo de Dios, de su plan de salvación, de un modo muy profundo, incomprensible para los hombres. Ese es entonces el tema de las incomprensiones. Estamos hablando de una falta de comprensión de los hombres, porque los hombres piensan de modo terreno y Jesucristo piensa como Hijo de Dios. Eso respecto entonces de un primer elemento teológico en el estilo literario. Hay otro elemento también, queridos hermanos, muy particular del evangelista, y siempre con esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios y los hombres piensan como hombres. Hablamos de los dobles sentidos, dobles significados. Y volvemos otra vez al texto del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Allí cuando encontramos otra vez la entrevista que Jesús tiene con Nicodemo. En el capítulo 3 encontramos entonces cómo Jesús, miren, hace un momento lo hemos visto. Jesús, aquí un poquito más abajo, dice en el versículo 8, el viento sopla donde quiere. Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero la palabra original que usa para hablar de viento y de espíritu es la misma.
Jesús utiliza en griego la expresión neuma, y la expresión neuma la utiliza en primer lugar para hablar de viento, y después la expresión neuma la utiliza para hablar del Espíritu. Otra cuestión que también es inentendible, por ejemplo, para los del tiempo de nuestro Señor. Y vamos ahora al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 11 nosotros encontramos el pasaje de la resurrección de Lázaro. Y miren lo que dice aquí en el texto de Juan 11:11. Dijo esto y añadió Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Eso también es un malentendido por allí, porque después los discípulos dirán: Señor, si duerme se curará. Los discípulos piensan en el dormir. Pero Jesús, utilizando esos dobles sentidos, está hablando de otra cosa. Porque cuando Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, no solamente está refiriendo a la dormición que podemos tener cualquiera de nosotros, sino más bien utiliza la expresión dormir para hablar también de la muerte. Y cuando dice voy a despertarle, no solamente es hacer que Lázaro pase del sueño a la vigilia, sino más bien está hablando de la resurrección. Miren cómo Jesús utiliza la expresión dormir para hablar de la muerte y despertar para hablar de la resurrección. Lo mismo encontraremos en el capítulo 2, en el acontecimiento de la purificación del templo, cuando dice destruid este santuario y yo lo levantaré en 3 días. No está hablando Jesús de destruir físicamente un santuario, está hablando de destruir como muerte, porque el santuario es su cuerpo. Destruir el santuario significa, queridos hermanos, que Jesús va a morir, y 3 días levantarlo significa que después de 3 días resucitará. Miren entonces ese lenguaje de dobles significados, de dobles sentidos que utiliza el cuarto evangelio. Una forma entonces de ver cómo la cuestión teológica se transmite a través de lo literario. Y otra cuestión también bastante interesante viene respecto de los niveles de significación que también son importantes, los niveles de comprensión que encontramos en el texto. El texto habla a los contemporáneos y por eso entonces el texto se refiere también a Jesús como Mesías. Sí, hermanos, porque en un primer nivel de significación, el nivel histórico, Jesús se va a manifestar como el Mesías esperado, el Mesías de Israel. Pero sobre ese sentido, queridos hermanos, el evangelista quiere enseñarnos más. Hay un segundo nivel en que nosotros podemos comprender más profundamente al Evangelio. El primer nivel es el histórico. El segundo nivel en que podemos interpretar los textos juánicos es el nivel post-pascual, porque todo adquiere un matiz más profundo visto desde la resurrección, desde la pasión de Cristo. Sí, Jesús es el Mesías esperado y así entendemos los textos del cuarto evangelio. Pero si nosotros interpretamos el texto desde la perspectiva post-pascual, si vemos todo desde la resurrección, nos daremos cuenta que el texto dice mucho más. Pongamos un ejemplo bastante sencillo. Nosotros escuchamos y sabemos entonces el pasaje del buen pastor. Jesús está refiriéndose en ese momento a los fariseos. Está hablándole a los fariseos en Juan 10. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así dice el texto de Juan 10, 11. Si nosotros leyéramos este texto en el tiempo de Jesús, sabemos que Jesús está diciendo a los fariseos que Él es el verdadero pastor, el pastor esperado desde Ezequiel 34, el pastor que Dios iba a mandar a su pueblo abandonado. Y dice el texto, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el texto no nos dice de qué modo da la vida. Sabemos que Jesús es el buen pastor que va a enviar el Señor, el Mesías. Es el Mesías pastor que va a enviar Dios para la salvación de los hombres. Pero si nosotros interpretamos el texto de la perspectiva post-pascual, desde la muerte y resurrección de Cristo, ya sabemos, hermanos, cómo salva Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo salva Jesús? ¿Cómo da la vida por las ovejas? En la cruz. Con lo cual,
Jesús es el buen pastor porque muere en la cruz dando su vida para que los demás tengan la vida eterna. Miren entonces ese detalle interesante. Y si nosotros leemos todo lo anterior de Juan 10, desde la perspectiva de la resurrección, encontraremos también cosas novedosas. En el cuarto evangelio, también en el capítulo 2, ya hemos referido un texto, el texto de la purificación del templo. Y miren entonces lo que dice el versículo 18. Después de que Jesús purifique el templo, anotemos una cosita. En los libros proféticos, en Zacarías se dice que en los últimos tiempos el Mesías va a purificar el templo, con lo cual miren ustedes que esa es la lectura histórica. Pero Jesús dice otra cosa, o mejor dicho, el texto dice más. Los judíos replicaron: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruye este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. En el tiempo histórico Jesús está manifestando como el Mesías que purifica el templo. Pero si nosotros vemos esto de la perspectiva post-pascual, desde la muerte y resurrección, nos daremos cuenta que Jesús no solamente es el Mesías. Se nos está diciendo que precisamente a través de la muerte y resurrección, Jesús entonces va a purificar el culto. Se nos está diciendo que a través de la muerte y resurrección, Jesucristo verdaderamente será el nuevo templo. ¿Cuántas cosas podemos aprender, miren ustedes, del cuarto evangelio? Hemos señalado por lo menos 3 elementos del estilo joánico a través de este vehículo literario. Terminamos señalando un último detalle: el simbolismo numérico. Ustedes dirán: pero padre, estas cosas también se ven en el Evangelio según San Juan, porque estamos acostumbrados a ver lo simbólico en el libro del Apocalipsis. Y ustedes tienen mucha razón, porque el Apocalipsis está lleno de símbolos. Pero el cuarto evangelio también tiene un simbolismo numérico. Yo les invito a que después de esta exposición ustedes vayan a su Biblia y vean cuántas veces se encuentra el número 7 en el cuarto evangelio. Y se podrán dar cuenta de muchas cosas. El número 7 es importante para el cuarto evangelio. En el Evangelio según San Juan no solamente se quiere presentar entonces que el poder de Dios ha alimentado a los hombres, no, también se quiere mostrar que Jesús es el pan de vida. Miren ustedes entonces ese detalle, el acontecimiento milagroso, taumatúrgico, así también se le llama, acompañado entonces de una revelación propia de la persona o de la misión de Jesús. Eso sucede en los signos. Por ejemplo, cuando se nos muestra en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro, no solamente se nos quiere contar que Jesús está resucitando un muerto, se quiere decir que Jesús es la resurrección y la vida. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 9 también se nos quiere mostrar que Jesús cura a un ciego de nacimiento, algo inaudito, se nos quiere decir que Jesús no solamente está curando, sino se nos quiere señalar también, él mismo lo dice, él es la luz del mundo. Por eso entonces, cuando hablamos de los signos, estamos hablando no solamente de un acontecimiento taumatúrgico, estamos hablando del acontecimiento milagroso más una narración sobre la revelación de Jesús. Esos 2 detalles son importantes. Con lo cual, cuando nos referimos al signo, no solamente estamos hablando del reino, estamos hablando, amigos, de que el signo manifiesta la grandeza, la gloria de Dios. Un signo entonces que nos muestra lo milagroso, pero también la revelación del mismo Jesús. Jesús se va a manifestar a los hombres. Detalles entonces que vemos 2 textos, 2 expresiones muy importantes que se encuentran en el libro de los signos. Una vez que hemos visto entonces esos aspectos del libro de los signos, vamos ahora a la segunda parte del cuarto evangelio y nos situamos ahora en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y esta segunda parte, no se olviden, hablamos de una primera, una segunda parte acompañada de un prólogo y un epílogo. La segunda parte se suele denominar el libro de la hora. ¿Y por qué
se denomina el libro de la hora, porque lo que va a darse es lo que el concepto teológico es de la hora de Jesús. ¿Qué es la hora? La hora como tal es un momento especial. La segunda parte se refiere entonces a la hora de Jesús. Y decíamos, ¿qué es hora? La expresión hora ya se utiliza en el Antiguo Testamento para un momento especial de manifestación de Dios. En los sinópticos también hay una hora mesiánica, se suele llamar. Pero en el Evangelio según San Juan, la hora de modo general es el momento culminante de la obra de Cristo en favor de los hombres, de la obra salvífica. Por tanto, la hora, bien, que se ha ido preparando ya en el libro de los signos, en la predicación de Jesús, en la revelación de nuestro Señor, la hora llegará entonces en el momento de la cruz. Por eso entonces, cuando hablamos del libro de la hora, estamos refiriéndonos a lo previo a la cruz. Es decir, estamos hablando del momento de la pasión, el momento de la muerte, y también incluye, es verdad, el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor. Estamos hablando del capítulo 13 hasta el capítulo 20. Estamos hablando entonces de 8 capítulos, miren, 8 largos capítulos que nos quieren narrar entonces el acontecimiento importante de la salvación de los hombres. Gran parte de este libro de la hora nos narra la pasión de nuestro Señor, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Esos 4 capítulos nos narran el acontecimiento de la última cena, esa cena pascual desde otra perspectiva, ya no la perspectiva de los sinópticos, que nos muestran, por ejemplo, el dolor de nuestro Señor y también el momento entrañable de la narración de la institución de la Eucaristía. Es la misma cena, pero contada desde otra perspectiva. Insisto, es la misma cena. Una cena que viene entonces después seguida de un gran discurso de despedida que prácticamente inicia en el mismo capítulo 13, concretamente en el 13:31. Desde el 13:31 hasta el final del capítulo 16 encontramos un largo discurso de despedida en el cual Jesús les dará el testamento prácticamente a la comunidad de discípulos. En este libro de la hora predominan 2 expresiones. La expresión hora, que ya la hemos señalado, el momento culminante de la obra salvífica de Cristo, y otra expresión muy importante. Si en el libro de los signos se nos destacaba el martirio, la martiría o el testimonio y los signos, aquí más bien se habla de la expresión amor. En griego concretamente estamos hablando del verbo agapein, agapao, bueno, y sus derivados. Es importante la expresión amor. La expresión amor marca todo este libro de la hora. Y cuando estamos hablando del amor, muchos de ustedes quizás recordarán la expresión el amor hasta el extremo que encontramos en el versículo más largo de la Biblia, es decir, en el capítulo 13, versículo 1, el amor hasta el extremo. El amor no solamente para el cuarto evangelio es el momento de máxima entrega en la cruz. El amor, queridos amigos, el amor se nos manifiesta desde el momento en que Jesús se revela a sí mismo, revela al Padre, ya desde el libro de los signos. Ahora bien, ese amor que ya se ha manifestado a través de la revelación de Jesús sobre el Padre en el libro de los signos, se profundiza entonces ahora en el libro de la hora. El amor hasta el extremo, a fin de cuentas, significará hacer que los hombres participen de la vida de Dios, introducirlos en el seno de la comunión que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Se dan cuenta? No solamente estamos hablando del sacrificio de la cruz, sino hablamos de algo mucho más grande y más profundo, porque a través de la muerte en la cruz y la fe de los hombres, entonces los hombres podrán participar de esa intimidad de la comunión divina. El amor hasta el extremo, participar de la comunión divina. Si eso se ha anunciado antes, ahora entonces, en el libro de la hora empieza a ejecutarse. Y los hombres lo harán desde el momento de la cruz. Ya lo hicieron, ya empezaron esa participación en cierto sentido, pero esa participación llegará de modo especial en la cruz y después en la
resurrección. Esto para darnos una idea entonces de el libro de los signos, el libro de la hora, y entonces en el capítulo 21 también encontramos un elemento interesante, el prólogo, en el epílogo. Y en el epílogo nos estamos refiriendo a dos narraciones, hasta tres narraciones en realidad, ya que van a subrayar, van a insistir en lo que se nos muestra ya en el momento de la resurrección. Se nos hablará de la aparición del Señor a orillas del lago de Tiberíades, se nos hablará también del primado de Pedro y también se nos hablará de cuál es el papel del discípulo amado, el que parece que escribe la obra y que lo que quiere hacer, como ya se leamos, es entonces hacer que los hombres participen de la vida divina con su escrito. Estas expresiones, hermanos, para que nosotros entendamos la estructura del cuarto evangelio. Tomamos estos minutos entonces para esos minutos que nos faltan en esta tercera parte de nuestra exposición para referirnos rápidamente a las enseñanzas del cuarto evangelio. ¿Qué nos quiere decir el cuarto evangelio de Jesús? Quiere decirnos en primer lugar que Jesús es el Hijo de Dios preexistente. Eso, por ejemplo, no se nos señala en los evangelios sinópticos. A través del prólogo nos damos cuenta entonces que Jesucristo es el Verbo de Dios que existía antes de los tiempos y que se ha encarnado en favor de los hombres. En primer lugar, se nos enseña dentro de la cristología que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado. Cristo es entonces el Hijo de Dios que existía, el preexistente, Hijo de Dios, precisamente también por esa razón, bien, es Señor. Y eso también, esa condición divina de Jesucristo se nos señala a través de una expresión muy conocida en el Antiguo Testamento, en las Escrituras de Israel. Me estoy refiriendo a la expresión yo soy, una expresión que Jesús utiliza varias veces. A veces la utiliza como un predicado, a veces sin el predicado. Cuando el Señor dice a secas yo soy, está hablando entonces de su condición divina, de su ser divino. Pero cuando dice yo soy con un adjetivo, con un predicado, entonces está refiriéndonos algo sobre su persona o sobre su misión. Pongamos algunos ejemplos para entender el tema. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, está hablando entonces de su misión, porque Jesucristo es aquel entonces que va a dar vida, que va a alimentar con su palabra, con su revelación a los hombres. Desde la perspectiva post-pascual, desde el punto de vista ya más profundo, como señalábamos, el yo soy el pan de vida nos hace pensar en la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Jesús también, por ejemplo, dirá yo soy la luz del mundo. Ese yo soy viene con un predicado, nos hace entonces referir a que Jesús es precisamente aquel que va a iluminar la existencia, va a dar una nueva existencia a los hombres a través de su revelación y a través entonces de su obra salvífica. Jesús iluminará la vida de los hombres que van a pasar de un estado de oscuridad, de tinieblas, al estado entonces de vigilia, al estado de luz. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y quedémonos con un último detalle, porque hay otros más, Y hablemos del yo soy el buen pastor. Efectivamente, también es otra perspectiva de la misión de Jesucristo. Y ahí entonces el Señor está refiriéndose a ese pastor prometido en Ezequiel 34. Los pastores de Israel, es decir, los reyes en aquel tiempo, no cumplieron con su misión de ser custodios, de velar por el pueblo que Dios les había entregado. Jesús será ese nuevo pastor, ese David, así se le llama en Ezequiel 34, ese pastor que a nombre de Dios va a proteger a las ovejas. Miren entonces cómo a través de las expresiones yo soy con el predicado, el evangelista nos quiere mostrar algunos aspectos sobre la persona o la misión de Jesucristo. Primer elemento de cristología, Hijo de Dios, y eso también entonces la condición divina la vemos en el yo soy. La condición humana, queridos hermanos, se resalta de modo clarísimo en el prólogo, en la expresión de Juan 1:14. El Verbo se hace carne
Y cuando el evangelista habla de carne, no está hablando de la condición pecaminosa de la existencia humana. El evangelista está pensando más bien de la condición humana, de la condición caduca que tenemos entonces los seres humanos. ¿Bien? Y a través de todo el evangelio nos daremos cuenta que Jesús, aunque es Dios, también es el Dios, el Verbo encarnado. Esos dos elementos deberíamos tenerlos presentes entonces en la cristología del cuarto evangelio. Suele denominarse ya dentro de la teología dogmática como una cristología descendente. Pero de modo general tendríamos que decir que Jesús es Dios, verdadero Dios, y también es verdadero hombre. Ese Dios que habla siempre de su condición divina para que los hombres se eleven hacia Él. Eso es lo más resaltante que nosotros podemos encontrar de la cristología. Pero hay más detalles. Todas estas cosas de Cristo, toda esta acción de Dios, de Cristo, Dios y hombre a favor del hombre, tienen un nombre especial también. Eso se debe denominar glorificación o exaltación. Un elemento importante ya no es el libro de los signos, sino más bien es el libro de la hora. La exaltación de Cristo, la glorificación de Cristo es la culminación, vamos a decirlo así, de la obra salvífica también. Otro detalle importante dentro de las enseñanzas del cuarto evangelio se refiere a la aceptación de esta obra. ¿Cómo acepta el discípulo esta obra? A través de la fe. Todos los signos que Jesús realiza se hacen para que los hombres crean. Todos los discursos que Jesús pronuncia se hacen para que los hombres crean en Él. Así entonces, el cristiano se acerca a Cristo. La respuesta del hombre es la fe. Una vez que el hombre entonces ha aceptado a Cristo por la fe, es introducido en una corriente de amor. Y por eso tendríamos que completar que la respuesta del creyente es doble: la fe y el amor. Un amor, queridos hermanos, que tiene que ser reflejo, o el amor que une a Cristo y a los hombres, es en cierto sentido el reflejo del amor que existe entre el Padre y el Hijo. Digámoslo con otras palabras, cuando el discípulo acepta a Cristo, la palabra de Cristo, y acepta a Cristo, es introducido entonces en esta dinámica del amor que se da entre el Padre y el Hijo. En el capítulo 17 que hemos tocado, que es lo que se conoce como la oración sacerdotal, el último coloquio de Jesús con el Padre, se dice precisamente algunos detalles del tema. Jesús dice que la vida eterna precisamente es, dice así en el 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Cuando estamos hablando de conocer, estamos hablando de un verbo, del verbo griego ginosko. El verbo ginosko en griegos es un conocimiento de tipo experiencial, con lo cual la vida eterna es participar de la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, y eso se da por el amor. La respuesta del creyente, la fe y el amor. El creyente es introducido en una comunidad, aunque el evangelista no habla, no refiere explícitamente a la expresión iglesia. Cuando se refiere a esa comunidad unida por la fe y el amor al Padre y al Hijo, está refiriéndose entonces a la realidad de la iglesia. La experiencia de fe y amor no es una experiencia solamente solitaria, sino más bien es una experiencia en comunidad. Una comunidad que Jesús funda de modo concreto en esa cena pascual. Esos elementos son muy importantes en el cuarto evangelio. La cristología, el Hijo de Dios, el yo soy. Hemos hablado rápidamente de la obra salvífica, el amor hasta el extremo. Hemos hablado de la glorificación de Cristo y también hemos hablado de la respuesta de los hombres, fe y amor, que los incluye en una familia que se llama la Iglesia. Respecto de la Iglesia, ¿qué se resalta? Que la Iglesia es una comunidad unida precisamente por esos lazos de fe y amor con el Padre y el Hijo. Lo que después quizás en la teología se llamará precisamente la eclesiología de comunión. La Iglesia resaltada entonces como una comunión de fe y amor. Terminamos entonces esta expresión sumaria, bastante sumaria,
de las enseñanzas del cuarto evangelio, dirigiendo la mirada a dos aspectos. En primer lugar, a la presencia de la Madre de Jesús. La Madre de Jesús no se dice que es María, nosotros sí sabemos que es Santa María, y María se nos presenta en su misión de cooperadora con la obra salvífica. El Evangelio según San Lucas nos muestra quién es María. ¿Quién es María? El cuarto Evangelio nos muestra cuál es la misión de María. María se encuentra al inicio, la Madre de Jesús, se encuentra al inicio del ministerio, en la boda en Caná de Galilea, presentando no solamente la carencia del vino, sino la carencia del pueblo que está esperando. Y precisamente María en la cruz es la madre que está firme, pero también es, queridos amigos, Santa María en la cruz es prácticamente símbolo del pueblo. María representa también, la Madre de Jesús representa al pueblo que está esperando recibir la salvación, el acontecimiento de la cruz. Y último detalle respecto a la escatología, respecto a lo último. Esas realidades últimas en la cruz se ven anticipadas. El juicio se anticipa al tiempo de la cruz, la hora, ya dijimos, también se da en la cruz, y la reunión, otro elemento importante, la reunión de la humanidad dispersa también se incoa en la cruz. Miren ustedes, qué importante es la cruz. La cruz en el cuarto evangelio adelanta algunas cosas que se darán al fin de los tiempos. La cruz es el momento de la hora, concretamente es la hora, y la cruz también, ya señalábamos, es el lugar donde se corona al rey. Estos detalles para que comprendamos los aspectos esenciales de las enseñanzas